Momento por estar aquí guiándonos en este estudio que sea de bendición. Ayudo a los hermanos que están por venir para que se conecten, para que quiten toda oposición, toda circunstancia que no los deje conectarse por este medio, Señor. Te damos las gracias por lo que ha acontecido toda esta semana en nuestras vidas, sabiendo que tú eres el creador y el diseñador del universo y que nos guías y nos llevas conforme a tu palabra por donde nos quieras llevar, Señor. Te damos las gracias por todos mis hermanos en la congregación, en este estudio, a Salim, a mis hermanos, a todos, Señor, a Fer, donde esté, para que podamos seguir estando en oración y podamos seguir distribuyendo la palabra, enviándola por medio de videos o de la manera que sea, para que siga redarguyendo, instruyendo y enseñando a todo aquel que quiera servir y estar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos otra vez al estudio. Hoy tenemos un tema hiper importante. Yo creo que es de los más importantes en cuanto a Romanos. Pero bueno, no lo voy a dar exactamente como a mí me lo compartieron, pero lo vamos a mostrar porque es muy relevante con lo que está pasando y con lo que estamos viendo ahora delante de nuestros ojos en relación a los acontecimientos de Israel. Así que yo les pido que pongamos mucha atención a toda esta parte y pues para prepararnos en este momento, pues vamos con la hermana Leti a nuestro devocional de cada semana, porque tiene la conclusión ahorita de estos devocionales que ha estado preparando, que son una secuencia uno del otro. Adelante, hermana, tienes los micrófonos. Buenas noches, bendiciones, pero creo que va a haber una tercera parte porque me indica el hermanito Jorge que tengo 5 minutos. Entonces, lo he tratado de reducir mucho, pero como el tema de la fe es muy amplio y muy sustancioso. Entonces, en la clase pasada vimos que la fe es un don espiritual y que el creyente la recibe en el momento que somos bautizados por el Espíritu Santo. Y para entender un poco más qué es la fe en un creyente, podemos ver los versículos de Romanos 3, 23 al 26. Voy a leer nada más 24 y 25, que creo que son los más sustanciosos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, en estos pasajes Dios nos muestra que ya somos justificados por medio de la fe. No significa que la fe nos salva. La fe no salva. Lo que nos salva es la sangre de Cristo. Pero sí somos justificados es decir, que aunque no vimos la crucificación de Jesús, tenemos la convicción de que Cristo derramó su sangre en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados y sobre todo creemos que murió en nuestro lugar como nuestro sustituto, y por ese pago que Él hizo con su sangre, nosotros somos salvos. Ahí sí, somos salvos, gloria a Dios, por la fe, porque la fe está relacionada, como vimos la clase pasada, con lo no visible y con el futuro, porque si estamos viendo, pues ya no es fe. Ajá, si es fe, es porque no estamos viendo. Entonces, la fe no nos salva, pero sí nos lleva al arrepentimiento y a reconocer que necesitamos un redentor. Es por ello que en muchas iglesias exponen doctrinas falsas al predicar que con tan solo creer en Dios y bautizarse con agua en la cabeza, ya son salvos, o lo peor, que por hacer buenas obras de caridad
o rezar 100 Padres Nuestros, Aves Marías, tienen acceso al cielo y tendrán vida eterna. Entonces, repito, la fe está relacionado con lo futuro, con algo que no ves, pero es algo que ha de venir y que tengo la seguridad que Dios lo va a hacer. Eso se llama convicción y esta convicción me la da el Espíritu Santo. También está relacionada con el futuro, con algo que no veo y por eso tengo primero que creer para ver y no al revés, porque esto es la certeza y muchas veces necesitamos ver para creer, como lo hizo Tomás, ¿no? Entonces, hasta aquí lo dejo, porque les repito, sí hay continuación y hay más versículos, pero bueno, hasta aquí lo concluimos. Amén. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, para todos los que nos ven, ¿quieres participar en vivo en el estudio? Escríbenos al correo desatandopiesimanos@gmail.com y con gusto te agregaremos a la lista. Y como vemos, pues todo lo que estamos hablando ahorita, es parte del estudio que estamos viendo hoy. Les recuerdo que estamos pasando de Corintios al libro de Romanos. El libro de Romanos, para hacer una introducción breve, es muy importante porque Pablo escribe esta carta dirigida a una iglesia que no vio a los apóstoles, dirigida a una iglesia que no recibió el Nuevo Testamento, dirigida a una iglesia que apenas tenía los evangelios, apenas tenía parte de los evangelios, pero la fe de ellos fue la que fundó esta iglesia. Y es por ello que esta epístola, que esta carta, es fundamental, porque es una carta que se le está hablando a personas que teniendo fe, Pablo quiere edificarlos en el Espíritu Santo, quiere edificarlos en la gracia, quiere edificarlos en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que es por medio de Él la que la obtenemos. Entonces Pablo tiene que ir paso por paso, paso por paso, como a un bebé, tratándolos a cada uno de ellos. Y es fundamental entender que son judíos y griegos a los que les habla. Están en medio de un entorno donde se conjugan diferentes dioses, diferentes ideologías, porque están en un entorno romano. El imperio romano absorbía las diferentes culturas para para incluyéndolas en su sistema, pues iba obteniendo poder y crecimiento y les ofrecía pues el Estado de Derecho, les ofrecía seguridad, etcétera, 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 pero los gobernaba y recibían por parte de todas estas personas, pues una participación de lo que producían sus comunidades. Sin embargo, pensamos que ellos en su estrategia, pues, para poderlos incluir, les permitían conservar sus ideologías, sus costumbres. Y es por ello que el Evangelio de Cristo, pues con ese argumento, los judíos atentan contra todas las personas que predicaban el Evangelio de Cristo, diciendo que la religión monoteísta atentaba contra el imperio romano, porque hablaban de un Dios verdadero contra dioses falsos. Entonces, esto no es la excepción. Ok, estamos en la primera parte del libro de Romanos. Ya vimos en el capítulo anterior que empieza Pablo diciendo que hay algo, una sentencia para todos aquellos que hayan conocido a Dios y que no le glorificaron. Ok, ahora vamos a entrar a una parte profundísima e importantísima, porque es donde Dios usa al pueblo de Israel para comunicarnos a todos nosotros de qué maneras llegamos a rechazar a Dios. Pero este rechazo que hace el pueblo de Israel a Dios tiene unas consecuencias importantísimas e invaluables.
Quizá vamos a verlo en esta parte y quizá hagamos una segunda parte para entrar a profundidad en este tema. Vamos a Romanos 1:21, que de ahí vamos a partir. Y dice la palabra así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y para partir de este estudio y poder entrar bien claramente a lo que es el tema, primeramente vamos a 1 Samuel 4:8, donde vamos a establecer que sí conocían a Dios y quiénes conocían a Dios. Porque con todos los años que han pasado, pues como que la gente se disfraza y dice, no, pues yo no fui, Chuchita la bolsearon. Y no, en la palabra es muy clara, diciéndonos a nosotros quiénes conocieron a Dios. En este panorama que vamos a leer, está el pueblo judío, tienen el arca todavía en su poder y los filisteos observan fuertemente y hacen un reconocimiento muy interesante y dice así. 1 Samuel 4:8. Yo les sugiero a todos ustedes que lean esta parte del libro de Samuel. Es históricamente o teológicamente, hablando de la historia de la parte teológica, esta es fundamental toda esta parte. Y dicen los filisteos lo siguiente: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces ya vemos aquí que los mismos filisteos están estableciendo tres cosas: que el pueblo judío conocía a Dios, que los egipcios habían degustado el poder de Dios y que los filisteos tenían temor de ello. Pero irónicamente, este pueblo de los filisteos están con una mente entenebrecida, porque qué casualidad que el pueblo de los filisteos son de la descendencia de Cam. Cam engendra a Misraim y de Misraim sale todos los filisteos. Entonces, qué interesante que siendo parte de la descendencia, ellos de Noé, qué interesante que siendo ellos parte de todo eso, vean a Dios como algo ajeno a ellos cuando, por gracia de Dios, ellos existieron, ¿no? Porque si no hubiera tenido Dios misericordia, pues no hubieran existido, porque hay que recordar que ellos vienen de la descendencia de Noé. Ok, este preámbulo era importante para que establezcamos que hay un reconocimiento de Dios. Entonces vean cómo todo se va compaginando y cómo ahorita tal vez todo el mundo finge demencia de no saber quién es Dios. Ahora todo el mundo establece que su religión viene de una filosofía de acá, de otra de allá, pero la palabra es muy clara donde nos muestra que todos le conocieron. Entonces, bueno, vamos a ver que del capítulo 4 al capítulo 7, que es lo que a nosotros nos atañe, bueno, los filisteos toman el arca, pero Jehová da muerte a uno de ellos. Y vamos a leer lo siguiente, vamos a 1 Samuel 7 y vamos a leer del versículo 7 al 11. Es importante porque curiosamente los filisteos hablan de los egipcios que sintieron el poder de Dios, pero aún así los filisteos van y toman el arca y les valió gorro lo que pasó con los egipcios. Y entonces se ponen de alguna manera a tentar a Dios. Y fíjense lo que pasa cuando toman el arca. De verdad hasta da risa, ¿verdad? Fíjense su locura. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mitzá, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Versículo 8. Entonces dijeron a los hijos de Israel a Samuel:
no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpá, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Entonces, curiosamente, vean qué irónico, no hemos leído toda la parte de esta historia, pero qué irónico. Los filisteos se toman el arca, luego uno de sus sacerdotes lo van a ver ahí, aparece muerto delante del arca, los filisteos regresan el arca, Eli, en ese tiempo que toman el arca, Eli muere, y entonces Samuel toma su lugar. Pasa todo el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, regresan el arca al pueblo de Israel y los filisteos van y atacan al pueblo de Israel. Ay, Dios mío. Entonces es irónico que una persona que diga que tienes un Dios poderoso vaya y te ataque. Eso es realmente irónico, ¿no? Pero eso pasa hasta nuestros días. Reconocen que tienes un Dios poderoso y van y te atacan. Es impactante esa situación. Y esta no fue la excepción. Entonces Dios una vez más te empodera, lo muestra. Todo esto que estamos platicando no es parte del fondo de nuestro estudio, es parte del marco histórico por el que están atravesando tanto filisteos, egipcios, israelitas, y todo eso se va acumulando, ¿no? Entonces está el pueblo de Israel, que ya tiene testimonio de quién es Jehová y el poder que tiene Jehová. Están los filisteos que no solo tentaron a Dios robando el arca, vieron que uno de sus sacerdotes aparece muerto, regresan el arca por temor y van y atacan al pueblo de Israel, como diciendo, bueno, pero pues tal vez no quiera mucho al pueblo de Israel. Samuel hace holocausto, intercede por el pueblo, gana la batalla y así se desarrollan estos hechos. Entonces, uno pensará que ante todos estos acontecimientos, ante todo este testimonio, bueno, pues el pueblo de Israel, wow, amaría a su Dios con temor y con temblor, pero no es el caso. Entonces vamos a primeras de Samuel 8:5, donde ya Samuel envejeció. Les voy a contar un poco de la historia. Estamos, tal vez parecen brincos, pero yo creo que es considerable que ya todas estas partes que estamos saltando nosotros, ustedes las estudien en sus hogares. Entonces, ya Samuel envejeció, ¿y qué hace el pueblo de Israel? Fíjense lo que hacen. Ay, chiquititos, en su inmadurez, en su inocencia, ve lo que hacen ellos en el verso 5. Primero Samuel, capítulo 8, verso 5. Y voy a hacer una anotación. Todo lo que vamos a leer, vamos a ver la actitud que el pueblo de Israel tuvo para con Dios después de que Dios los ha cuidado tanto. Entonces, pongan mucha atención porque Dios siempre nos va a tratar como, como bebés, pero una vez que Dios nos trate de hacer reaccionar y nosotros no le hagamos caso, Dios nos va a dejar sufrir las consecuencias de lo que nosotros y nuestro pensamiento está pidiendo. Porque Dios al que ama disciplina. Esto no es que te deseche, es que te va a dejar pasar la disciplina. Y ahí es donde empieza nuestra enseñanza de lo que tenemos que aprender. Y dice así, capítulo 8, 1 Samuel, verso 5. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Le están hablando a Samuel.
he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Verso 6. Pero no agradó a Samuel estas palabras que le dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Cómo le va a agradar a Samuel estas palabras si Samuel está en su pensamiento, creo yo, diciendo, ¿por qué estos están de incrédulos? ¿Qué acaso el Dios que tenemos no es tan poderoso para levantar sacerdote de entre mis hijos? Así como levantó al pueblo y lo sacó de Egipto, así como lo evitó de la inundación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, perdón, me adelanté un poquito. Hasta este momento, dice Samuel, cuánto hemos atravesado, cuánto ha atravesado el pueblo, y qué acaso, después de todo lo que vieron, no puede levantar un sacerdote. Claro que Jehová puede levantar un sacerdote. ¿Y por qué la incredulidad dentro de este pueblo? Creo que así nos pasa a nosotros muchas veces en medio de las pruebas, donde viene la adversidad y después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y de dónde nos sacó, viene la incredulidad a invadirnos y empieza uno a regar el tepache. Y ya cree que Dios no va a poder con la situación que estamos enfrentando. Pero nos vamos a dar cuenta en el estudio que el fondo de todo esto no es la incredulidad, es que tú no estás dejando a gobernar a Dios en medio de esa prueba. Y vamos a seguir dando pie a nuestra lectura. Dice así, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te desechan, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Pongan atención en ese detalle, para que no reines sobre ellos. ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida, aunque sea lo más minúsculo de las decisiones, cuántas veces, date cuenta tú cuántas veces no has dejado reinar a Dios y vas y pones la solución de tus problemas en las manos del hombre? Ahí lo dejo de tarea. Ok, entonces vemos que habiendo conocido, y este es el reflejo que habrían de hacer más adelante de rechazar a Cristo. Vean esta situación, por favor. Ya rechazaron a Samuel, y esto que estamos leyendo, este acontecimiento, no es otra cosa que lo que habría de venir después cuando rechazaron a Cristo. Así como están rechazando ahorita a Samuel, asimismo, esto está vaticinando el rechazo a Cristo. Porque imagínense, si no creyeron en el enviado de Dios, que era Samuel, y su descendencia, así Dios estaba vaticinando y diciéndoles no iban a creer en su Hijo Jesucristo y la gracia que iba a traer atrás de ellos. Y vamos a ver que esto está perfectamente reflejado de la siguiente manera. Vamos a seguir dando lectura y acompáñenme al verso 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, de centenas, de cincuentenas, y nombrará para sí jefes de millones y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismos a que aren sus campos y cieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras
de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y verso 18 dice así: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Hermanos, esta es la profecía que se sale de este versículo para lo que estamos viendo hoy. El pueblo de Israel, al rechazar a Cristo, hoy en día, le están clamando a Dios en voz audible y alta que ponga Mesías sobre ellos. Así como en aquel tiempo pidieron que pusiera rey sobre de ellos, hoy en este tiempo están pidiendo Mesías sobre de ellos. Y en los próximos estudios vamos a ver si el rey que pidieron a Dios hizo todo esto sobre de ellos. Vamos a ver que va a ser ese Mesías que ellos piden, habiendo rechazado al ungido de Dios. Hoy piden Mesías y vamos a ver qué va a hacer ese Mesías con el pueblo de ellos. Y la pregunta aquí a contestar, que es la más importante, es: ¿qué es esto para nosotros en nuestras vidas? Ok, ya hablamos del pueblo de Israel, ya hablamos de que así como rechazaron a Dios y pidieron rey sobre de ellos, así mismo pasó con Jesús. Rechazan a Jesús, piden a Barrabás en vez de a Cristo, y se desencadena para sus vidas todo un montón de acontecimientos. No es nuestra parte analizarlos, a nosotros no nos corresponde. A nosotros nos corresponde compartir entre nosotros estas evidencias para concluir que se está manifestando lo que en aquel tiempo pues están pidiendo Mesías para ellos. Pero el Mesías que están pidiendo no fue el que Dios envió. Entonces, si tú que nos estás viendo en este momento quieres ver para tu vida lo siguiente: que nosotros en muchas de nuestras áreas de nuestras vidas no estamos dejando gobernar a Dios y no aceptamos lo que Dios nos manda. Entonces, olvidemos cualquier forma de pensamiento, y si tú crees en el Dios de la Biblia, pon atención a lo que vamos a expresar ahorita. Si tú crees en el Dios de la Biblia mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso lo podemos ver en el capítulo de Romanos 10, 8 y 9, porque esta es la fe que nosotros profesamos, que si tú pides que Cristo sea tu Señor y Salvador, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, por gracia serás salvo. Y Efesios 2:8 nos amplía más el panorama de la gracia, diciéndonos de la siguiente manera: porque la salvación no es de vosotros, es un don de Dios, para que ningún hombre se gloríe. Entonces, si tú que nos ves hoy, crees que has seguido una influencia, una ideología, todo aquello que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice, pero has creído en tu corazón que es verdad que Dios se nos adelanta para evitarnos caer en el error, abre tu corazón esta noche, abre tu corazón esta noche, de donde vengas, de donde Dios te haya tomado en este momento, y repite con nosotros estas palabras: Señor Jesús, gracias porque me has tomado del error, me estás llevando al camino, a un camino que hoy no conozco, pero que tú me estás revelando. Hoy te pido, Dios, que mi Señor Jesucristo sea mi Señor, mi Salvador, que entre Cristo en mi corazón, porque tú le resucitaste de entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos, que me haga caminar en el Evangelio
y que me destape y me saque esos vendajes que tengo en mi rostro y todo aquello que no me permite conocer tu palabra. Que sea todo esto hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, a modo de resumen, tú que nos estás escuchando y que acabas de hacer esta oración, te queremos decir lo siguiente. Hoy hay fiesta en el cielo. Te pedimos que dejes una manita arriba para que nos indiques que has recibido a Cristo como Señor y Salvador, que hoy podemos glorificar al Padre a través de nuestras vidas y que todo esto que hemos preparado para este día ha logrado su cometido. Entonces, hermanos míos, para todos los que aún se han cuestionado todas estas cosas, de verdad les digo, así como Saúl no fue lo que esperaban, pero Dios no se los encubrió. Asimismo, hoy que lo que vemos es que ese Mesías que todos están esperando no va a ser lo que están esperando. Están esperando, en aquel tiempo estaban esperando un rey que los gobernara igual que todas las naciones, pero en este tiempo están esperando un Mesías que les traiga la paz. Pero esa paz que están pidiendo no es lo que están esperando. Y en los siguientes estudios lo vamos a ver con mucha más calma. Les amamos, les bendecimos y pues hermanos, están abiertos los micrófonos para que si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, pues adelante, por favor. ¿Vamos a seguir viendo Romanos, maestro? Sí, porque era lo que yo decía al principio. El libro de Romanos destapa muchas cosas, tanto del Antiguo como del Nuevo Evangelio. Y qué bueno que tocas esa pregunta porque quiero decirles algo importantísimo. Todas las cartas de Pablo solo dan testimonio de lo que Dios dijo en el Evangelio. O sea, las cartas no son el Evangelio de Cristo. Las cartas son como un estudio, un discipulado que nos ayudan a entender lo que Cristo dijo. Más adelante vamos a ir checando cuando una carta apunta al Antiguo Testamento y cuando una carta apunta al Nuevo Testamento. Como pudimos ver hoy, esta parte de la epístola, de la carta, está apuntando al Antiguo Testamento. O sea, está diciéndoles a todos lo que pasó en el Antiguo Testamento y hoy, por el Evangelio de Cristo y por el testimonio de Cristo, sabemos que eso que pasó en el pueblo de Israel en aquel tiempo pasó también cuando vino Cristo y dijo, vosotros sois la luz del mundo. A los suyos vino, los suyos no la recibieron. Ya lo sabemos. Entonces la respuesta es sí. Continuamos con Román. Bueno, pues ¿quién quiere despedir el estudio para dar gracias por este tiempo? Yo lo hago, maestro. Adelante, por favor. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia, porque nuevas son cada mañana, y también por tu infinito amor que también día a día nos demuestras al permitirnos estudiar tu palabra, Señor, al iluminarnos. Te damos gracias por la vida del maestro Sky, que es tu siervo fiel, el que nos da más entendimiento y que a través de él tú obras en su vida para que nosotros podamos entender y conocer más de tu palabra y a través de tu palabra te conocemos más, Señor. Danos sed y hambre de ti, de tu palabra, para que realmente tengamos esa comunión que hoy en vida nos hace falta, Señor, tener esa fiel intimidad contigo, Señor, de corazón, para que seamos bendecidos por tu gracia, Señor, por tu misericordia, y para que te honremos y te glorifiquemos, nuestro Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, pues estamos ya concluyendo. Qué impactante, ¿verdad? Que
tenemos que estar muy pendientes porque lo que en el antiguo, acuérdense de lo siguiente, siempre que vayan del Antiguo Testamento a las epístolas o al Nuevo Testamento, pasen por Cristo primero. Si no pasamos por Cristo primero, no estamos pasando por el Evangelio de Jesús. Y esto que Dios nos muestra hoy es por haber atravesado primero por el Evangelio y llegar hasta lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo algo que nos sorprende, pero si no atravesamos del Antiguo Testamento y pasamos por los Evangelios de Cristo, no nos damos cuenta que Cristo fue rechazado y pidieron a Barrabás en su lugar. No nos daríamos cuenta que Cristo fue rechazado y hoy piden a su Mesías. Y no nos daríamos cuenta que en el Apocalipsis describe al Mesías que van a recibir. Y es lo que veremos en el estudio más adelante. Y el Apocalipsis es revelación de Cristo. Entonces, no es una epístola, es revelación de Cristo. Con esa idea los dejo, que espero que de verdad de todo corazón, que todo esto que hemos pasado en los estudios les sea de mucha edificación para que ustedes puedan prepararse a compartir más profundamente la palabra, para que puedan alcanzar a más almas, porque los tiempos de verdad ya son los finales. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Cuídense mucho. Gracias, pastor. Bendiciones. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bendiciones para todos, hasta luego.